Continuamos entrevistando a nuestro hermano y amigo, el pastor y evangelista Santos Quesada. Nos ha relatado ya lo que sucedió el día de su captura. Nos ha relatado hacia dónde lo llevaron, a la celda número 9, en un lugar de Bartolinas. Pero se cumplieron 72 horas. Y de acuerdo con la ley, todo reo debe ser presentado ante un juzgado, transcurridos 3 días. Si no hay pruebas, debe ser puesto en libertad. ¿Qué sucedió luego de 72 horas? ¿Qué explicaciones le dieron, sabiéndose usted totalmente inocente de las acusaciones que pesaban en su contra? Muy bien. Pasaron 72 horas y un reo anhela que se lleguen en los 3 días, porque se le llama la presentación. En la presentación uno, como usted bien lo dijo, puede salir libre, ¿verdad? Sin embargo, cuando me presentaron ante el secretario del juez, el secretario me dijo: usted se va a quedar en detención provisional y se le va a dejar un procedimiento, un proceso ordinario que dura de 6 días hasta 2 años, puede durar un proceso de investigación. Eso fue como una baldada de agua fría. Sí, fue algo tremendo, impactante, pero luego seguía las acusaciones. Me dijo: usted está acusado por un robo agravado, por más de $50,000. Para mí fue impactante escuchar eso, más de $50,000. Y el ofendido era un alto funcionario militar de ese país, retirado, y me dijo: realmente usted va a ser investigado. No le estamos diciendo que usted lo hizo, pero usted va a ser investigado simple y sencillamente. Mientras usted no presente algo que le favorezca, no podemos dejarlo en libertad. Va a ser llevado, va a ser sometido a un proceso de investigación. De esta manera me llevaron a la Bartolina número 9 y al llegar pues fue impactante, fue muy triste. Esto es cuando regresó. Cuando regresé. Ahora, pero déjeme preguntarle, me imagino que su familia estaba expectante también, luego de su captura y que transcurrieran las 72 horas, porque todos se imaginaban, tanto en su entorno familiar como en la comunidad, que todos lo conocemos como predicador del Evangelio, todo el mundo se imaginaba que usted iba a salir en libertad. ¿Cómo habrá recibido su familia la noticia de que el hermano Santos Hernández Quesada debía continuar en prisión? De hecho, ese día estaba mi esposa y uno de mis hijos en ese lugar. Fue muy doloroso verlos, a la vez me sentí contento porque ellos estaban allí, ¿verdad?, apoyándome de alguna manera. Sin embargo, ellos se dieron cuenta el dictamen del secretario del juez y ellos sabían de que yo me iban a regresar a la Bartolina. Yo creo con todo mi corazón que Dios estaba poniendo paz y tranquilidad en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mis hermanos en Cristo. Y sus oraciones fueron muy importantes, pero muy importantes, para que el Señor me diera fortaleza en ese proceso. Déjeme hacer una pequeña pausa, pero más bien un paréntesis. A veces, cuando estamos afuera de la prisión, o los que nunca hemos experimentado una etapa como la que usted vivió, quizás no entendemos qué tanto ayudan las oraciones a las personas que sí están en la cárcel. Usted que lo experimentó, que lo vivió, ¿cómo fue ese aliciente, el saber que oraban por usted? ¿Cómo lo fortaleció? Yo había leído el famoso pasaje de Hechos capítulo 12, donde el apóstol Pedro estuvo en prisión. Y me familiarizaba con esa porción, porque dice la palabra que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración sin cesar por él. De alguna manera sucedió un milagro. Yo esperaba el mío, y de hecho así sucedió, que más adelante vamos a expresarlo. Interesante que hable de milagros, pero lo que sucedió ese día es que usted regresó a la celda.
Es Usted impresionante. regresó a las Bartolinas. Ahora, cuénteme, ¿qué sucedió cuando volvió? Me imagino que usted, cuando salió para presentarse ante el juzgado, había intercambiado impresiones con los compañeros de celda y les había dicho no voy a volver, pero regresó. Inclusive en el testimonio que le escuché en vivo supe que los habían castigado. ¿Qué ocurrió de regreso en la celda? Ok. Bueno, me regresaron a la Bartolina número 9 y de hecho mis compañeros se admiraron porque yo ya les había dicho, cuando ellos me leyeron el reglamento, cuando me entrevistaron, yo les había dicho que estaba perseverando en el camino del Señor, que era un servidor de Dios, un predicador, y de hecho ese día a predicar la palabra iba y me habían capturado, no entendía por qué estaba en ese lugar. Ellos me dijeron, entonces tú vas a salir fácilmente en la presentación. Ahora, pero perdón, hermano Hernández Quesada, es fácil decir soy predicador, soy evangelista, pero que se lo crean en la prisión es otra historia. Es impresionante, no se lo creen. Ujú. Para ellos uno llega como cualquier delincuente. Ellos me dijo, bueno, los frutos van a decir, me dijo, qué tipo de persona sos más adelante. Cuando me llevaron a la Bartolina 9, no, ellos se impactaron. Dijeron, Usted fue maltratado ahí. fui maltratado, sí. Todo Ajá. reo es maltratado, humillado, etcétera, etcétera. Pero cuando me llevaron a ese lugar, me dieron una noticia impactante. La noticia fue que mis compañeros de la celda se habían portado mal. Ujú. Y para la ley, si 5 se portan mal en una prisión, es como que todos se hayan portado mal. El castigo va parejo. El castigo va para todos. Ujú. Y me dijeron, Santos, alguien se portó mal acá y vamos a ser sometidos a una celda de castigo. Quiero decirles que en esa época habían 2 celdas de castigo. Una era solamente para 5 personas, de 3 a 5 personas. Y era impresionante porque tenía que la persona estar parada, ¿verdad? No podía dormir, no podía estar movilizándose tranquilamente. Y la otra celda de castigo siempre era incómoda, con la diferencia que era más grande. Nos metieron a 25 reos en esa celda grande. Nos dijeron de que íbamos a estar castigados por una semana. No me explicaron cuál fue el error que habían cometido. Simplemente me dijeron, tú perteneces a la celda 9, vas a ser llevado a ese castigo. Quiero decirles que cuando llegamos a ese calabozo sucio y oscuro, mis lágrimas empezaron a rodarse por mis mejillas y empezaba no a reclamarle a Dios, sino a preguntarle, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Yo he predicado que tú eres un Dios de propósito, de planes, de estrategias, pero no entiendo, todavía no comprendo. Fue en ese momento que fuimos sometidos a ese castigo. Una semana íbamos a estar en ese lugar, una celda sucia donde el baño se había tapado, cuando yo vi bolsas de orines por todos lados, cuando escuché que las personas que estaban allí, muchos de ellos habían cometido homicidios, muchos de ellos tenían una mente sucia y tantas cosas que se veían en ese lugar. Yo lloraba porque en la cárcel no hay un hombre que no llore. Todo hombre llora en una prisión porque se siente la presión, la soledad y el sufrimiento. Es más, pusieron un reglamento, no podíamos comer normalmente como lo hacíamos en la otra celda. Teníamos que educar nuestro organismo. Nos habían dicho que no podíamos usar el baño porque estaba tapado, y si alguien intentaba usarlo tenía que ser sometido a un castigo. Déjeme entender, están en un lugar estrecho, sin luz, no hay acceso al sol, no hay acceso a aire libre y tampoco hay baño. Y como parte del reglamento interno ya de los reos, no se puede usar el baño. No se puede ingerir alimentos para no contaminar más el baño. Es esto lo que pasaba, tenía que estar en ayunas. Teníamos que estar obligatoriamente en ayuno, y el que quería comer tenía que educar su organismo. Entonces, eso fue algo bien tremendo para algunos, porque hay personas que les gusta comer bastante, obviamente, Sí.
y no querían... pues, Yo sí, me estar anoto por ahí. aguantando hambre. No querían estar aguantando hambre y fue así que yo vi cómo los castigaban. Ajá. Cuando uno ve cómo castigan a una persona en una prisión, porque el problema es que no solamente lo castigan los reos por el reglamento, por incumplir un reglamento interno, sino que también la policía castiga a un reo. Yo recuerdo que muy seguido, casi a la medianoche, la policía nos sacaba a un patio sucio y nos interrogaba a todos y se mofiaba de nosotros. Y claro, yo sé que en prisión hay gente que ha cometido delitos, porque no todas las personas que llegan a una prisión son inocentes. Hay personas que sí han cometido delitos, sin embargo, el trato es igual para todos. Se mofaban, se burlaban de nosotros, nos sacaban en ropas menores a un patio sucio, se paraban en nosotros, nos ofendían, etcétera, etcétera. Pero esos castigos, los jóvenes que me están viendo en este momento, tienen que saber la realidad. No es un paseo, la cárcel no es un paseo. La cárcel es un lugar de sufrimiento, es un lugar de soledad, es un lugar donde se llora, y se llora con mucho dolor, con mucho lamento, porque hay jóvenes y aún ancianos que están ahí, algunos de ellos inocentes, otros culpables, sin embargo sienten el ácido de la cárcel, lo tremendo que se vive en ese lugar. Ahora bien, usted dice que preguntaba a Dios cuál era el plan, cuál era el propósito de todo esto, pero también me comentó antes que hubo una oración y usted recordaba esa oración cuando le había pedido a Dios que lo enviara a la prisión, pero nunca se imaginó que de esta manera. Nunca me imaginé de esta manera. Es más, en otra oportunidad, yo venía de predicar también, y se baja un señor de un vehículo y me dice: ¿usted es predicador del evangelio? Sí, le dije. Tengo una palabra para usted, me dijo. Dice el Señor que lo va a mandar a pastorear. Cuando me dijo de esa forma, yo me sonreí, pero a la vez, educadamente, yo le dije: muchas gracias, vamos a estar orando por esto. A los meses fui llevado a prisión y de Este hecho, hombre no lo conocía. no me conocía. Fui llevado a prisión y meses después, y sí, ahí fui a pastorear. Esa palabra se cumplió. Se cumplió. Fui a pastorear a los reos. Ahora bien, el hermano Santos Hernández Quesada llega a ser un líder espiritual dentro de la prisión y llega a ser visto, como lo acaba de mencionar, llega a ser considerado el pastor de los internos. Volveremos con un nuevo bloque para que nos comente cómo sucedió eso, porque no es fácil ganarse la credibilidad en un ambiente tan hostil como la cárcel. Excelente.